Seguimos adelante, señores, con otro tutorial sobre compresores. Le estamos dedicando tiempo a los compresores. Yo creo que el compresor es una de las máquinas o una de las partes más importantes de los sistemas de clima y refrigeración. No es que los demás no sean importantes, todos son importantes, pero de verdad el compresor tiene mucho detalle que tenemos que revisar. Entonces tenemos por acá un compresor semi-hermético. Hay muchísimas marcas. Les recomiendo vayan conociendo las marcas para que cuando un cliente les pida un compresor de tal marca, ustedes ya estén activos, ¿eh? Por ejemplo, no sé, un Bixer. Vamos a trabajar hoy con Bixer, con el software de Bixer, ¿ya? Y bueno, igual como Bixer, las otras marcas también tienen software. Danfoss tienen software, Tecumseh y muchas otras marcas importantes tienen software para la selección del equipo. Ojo, nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio para seleccionar este compresor, pero ustedes pueden hacer la equivalencia de ese compresor en otro software y ver quizás en el mercado de su localidad, de su país, cuál es el que está comercialmente disponible. Así que comencemos. Miren, si vamos a seleccionar un compresor, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es dos cosas importantes, o realmente tres cosas importantes, entre muchas otras variables, pero lo más importante es saber qué capacidad vamos a usar, capacidad o potencia frigorífica se necesita. Vamos a hacer el ejercicio, no sé, con 15 kilovatios, después lo hacemos con 10 para que vayan viendo cómo se mueven las variables, pero lo importante es definir la capacidad del compresor. Esta capacidad que se requiere va a variar de acuerdo a las temperaturas de evaporización y las temperaturas de condensación, y va a variar de acuerdo al recalentamiento del equipo. Por ejemplo, comenzamos. Este es un evaporador de un aire acondicionado que tiene refrigerante en estado líquido. Entra refrigerante en estado líquido obviamente a 4 grados y con 22. La última gota, como ya les he dicho antes, se evapora en el último codo del evaporador y sale y sube la temperatura. Recuerden que esto es calor latente, por lo tanto se mantiene constante 4 grados, y en esos 4 grados, en ese recorrido en el evaporador, va a haber un cambio de estado, de líquido a gaseoso. Estamos en el evaporador, de líquido a gaseoso, pero cuando hay cambio de estado no hay aumento de temperatura. Cuando hay cambio de estado no hay aumento de temperatura. Entonces tenemos unos 4 grados acá en el evaporador, temperatura de evaporización, y en el retorno tenemos unos 11 grados, es decir que hay un recalentamiento. Acá importante que tenemos que definir, de hecho, en el diseño, normalmente 6, 8, esos son los datos normales de un recalentamiento, ¿ok? Hasta que llegue al compresor, que se llama recalentamiento total, y el recalentamiento que está aquí al salir del evaporador se llama recalentamiento útil, recalentamiento total y recalentamiento útil. Bien, entonces tenemos por acá un diagrama normal de un compresor, descarga. Vamos a poner acá compresor, descarga en el condensador, tanque de líquido, se desprende calor en el condensador, como ya todos sabemos, entra la válvula de termoexpansión, sale suponiendo a 4 grados. A 4 grados se mantiene hasta el último codo del evaporador y ahí se evapora la última gota de refrigerante. Recuerden que cuando hay evaporación o hay una mezcla líquido-vapor, la temperatura se mantiene constante. Luego se evapora la última gota hasta acá, donde ven el bulbo, ahí vas a medir el recalentamiento útil. Y si lo mides acá en la succión del compresor, es recalentamiento total, o el recalentamiento en la succión del compresor. Puede ser que un fabricante le diga recalentamiento total en el software y otro fabricante le diga recalentamiento en la succión del compresor, así que hay que irnos familiarizando. Es decir, la temperatura de evaporización me va a afectar en la potencia frigorífica del compresor. Anoten por favor, pendiente, ya les voy a explicar mejor con una tabla. También me va a afectar la temperatura de condensación. Siempre les comento que en diferentes países, en cual he trabajado, por ejemplo, hay épocas de inviernos muy marcados y épocas de veranos muy marcadas. Entonces, cuando estamos en invierno,
tenido temperaturas hasta 0 grados. Y cuando estamos en verano hemos tenido, recuerdo que hubo una vez que hubo una sensación térmica de 60 grados centígrados. Entonces ahí las presiones cambian totalmente, obviamente afectado por las temperaturas. Entonces la temperatura de condensación me va a afectar directamente el rendimiento del compresor. Ya vamos a ver las tablas. Primero, temperatura de vaporización. Segundo, temperatura de condensación. Y tercero, el recalentamiento. El recalentamiento me va a afectar también en el rendimiento o en la potencia térmica del compresor. Hay otras variables, ya, pero básicamente esas tres vamos a verlas ahorita, porque si voy a definir o voy a seleccionar un compresor, son las preguntas que comúnmente el software me hace. Entonces vamos a comenzar por acá. Bueno, y una de las preguntas que hace el software también es esta que dice acá, el refrigerante líquido se enfría a temperatura inferior a la temperatura de condensación y se le conoce como refrigerante subenfriado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí a 51 grados está haciendo el cambio de gas a líquido. Para explicarle de forma más sencilla, 51 grados, 51 grados, 51 grados. Ya cuando está 100% en estado líquido, baja a 47, baja a 43 y baja a 40. ¿Entiendes? Ya esto sería líquido subenfriado porque está por debajo de la temperatura de condensación. Perfecto. Tengo que seleccionar un compresor. Tengo que definir temperatura de vaporización, temperatura de condensación. Por ejemplo, ¿qué me afecta la selección del compresor o la potencia frigorífica del compresor? Primero, tenemos que saber que a menor temperatura de evaporización, menor potencia en el compresor. Por ejemplo, si estamos aquí a menos 25, con una temperatura de condensación de 30, tenemos una potencia frigorífica en watts de 1843. Y si estamos, por ejemplo, manteniendo los 30 grados de condensación, si estamos a 15 grados centígrados en el evaporador, tenemos una potencia frigorífica de 11.040. Entonces la temperatura en el evaporador me afecta directamente a la potencia del compresor, es decir, a menor temperatura de vaporización, menor potencia frigorífica. Esta imagen la tomé de un software de Tecumseh. Les recomiendo, coloquen software Tecumseh, descargar, y van a poder obtenerlos totalmente gratuitos, igual que el software que vamos a ver ahorita a continuación. A mayor temperatura de condensación, menor potencia frigorífica. Vemos acá, vamos por ejemplo aquí en 0 la temperatura de vaporización. A 30 tenemos 6420 y a 60 tenemos 3097, 60 grados. Entonces, conclusión, a mayor temperatura de condensación, menor potencia frigorífica. Aquí está en 30 6000 y aquí está en 60 3000. A mayor temperatura de condensación, menor potencia frigorífica. También es importante el subenfriamiento en el condensador, ojo, el recalentamiento en la aspiración del compresor o recalentamiento total, y el recalentamiento útil, que es el recalentamiento que se mide a la salida del evaporador. Esas son las variables que más me interesan ahorita. Entonces aquí tenemos las potencias frigoríficas del compresor. Por ejemplo, en este caso un Tecumseh FH4524Z a 50 Hz. Estas son las potencias que se definen de acuerdo a temperaturas de condensación y evaporación. ¿Ya? Dicen acá que el subenfriamiento en 0 grados Kelvin, sabemos que cuando es diferencia, resta de temperatura, Kelvin y centígrados es igual, en diferencia, un delta, y los gases aspirados 20 grados centígrados. Es un ejemplo, ¿ok? Con este compresor. El subenfriamiento debería ser unos 6 grados centígrados. Vamos a trabajar, por ejemplo, con este software. Colocan software Bixer, así tal cual, descargar, totalmente gratis también. Tenemos todas las herramientas disponibles para hacer diseños de clima y refrigeración en internet. Todo está disponible. ¿Ok? Les voy a explicar acá de una forma cómo se selecciona el compresor, pero si ustedes quieren, también tengo disponible un curso de diseño de cámaras de refrigeración donde utilizo este software.
y lo vemos paso a paso más detallado. Vamos a seleccionar acá el software. Aquí puedo seleccionar el tipo de máquina que quiero. En este caso voy a poner... Bien, cuando abro el programa me aparece este dato así. Vamos por ejemplo a trabajar con compresores semiherméticos. Voy a poner en este caso 404A. Temperatura punto de rocío, un compresor solo. Se puede trabajar también en la serie estándar o con variables de velocidad. Vamos a poner estándar. Y vamos a poner, por ejemplo, potencia frigorífica 10 kilos. Temperatura de vaporización, vamos a dejarlo en menos 10. Temperatura de condensación, vamos a poner 40. Podemos colocar aquí temperatura del líquido después del condensador, unos 40 grados. Fíjense que tengo 40 y 40, es decir que el subenfriamiento está en 0, pero puedo poner también un subenfriamiento, vamos a suponer de 6. ¿Ya? Entonces aquí obviamente me baja la temperatura en el tanque de líquido y la temperatura del gas de aspiración me sale 20. También puedo poner temperatura, acá puedo poner recalentamiento del gas aspirado, unos 10 grados. Vamos a poner 8 por ejemplo, y aquí me van cambiando los valores, ¿eh? Puedo poner temperatura del gas aspirado, si pongo 10 grados, ¿ya? Si pongo por acá, fíjense, un recalentamiento útil de 5 por ejemplo, recalentamiento útil de 5, vamos a ponerle unos 6 grados de recalentamiento útil. Puedo ir jugando con estas variables, deben hacerlo para ir aprendiendo un poco más del programa. Y bueno, por último nos queda seleccionar 50 Hz. Una vez que yo selecciono todas las variables, le doy aquí donde dice calcular y me da, fíjense, dos modelos de compresores, uno 13 kW y el otro 10.47, y necesito 10, así que yo creo que con el primero está súper bien seleccionado. Si selecciono este, me dice que es un compresor de 10.47 kW de potencia frigorífica y que para usar ese compresor debo usar un evaporador de 9.41 kW y un condensador, busquémoslo por acá, un condensador de 14.43 kW. Recuerden que el condensador siempre es de mayor potencia que el evaporador, en este caso 14.43. Tenemos por acá, bueno, es una tensión de, trabaja en una tensión de 380 a 420 volt. Dice que la temperatura de descarga es de 77.8, está súper bien. Ahora fíjense, si yo, vamos a ver, si yo muevo este parámetro acá, pongo 45, selecciono aquí otra vez la potencia y le doy a calcular, fíjense, me baja en 9,5 kilowatts y el otro me da 12.8. A ver, este es el 4FES 3Y40. Si lo ponemos acá, me da 1047, 4FES 3Y40S. Ok, ahí está, 3Y40S, 9,5. Fíjate que a medida que aumento la temperatura de condensación me baja la potencia frigorífica del motor. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo cada una de las temperaturas. Fíjense, de hecho, si pongo 45 me da 83.9 la temperatura de descarga, y si pongo 40 me da 77.8. Entonces esas son las variables que tenemos que tomar en cuenta y ajustar a la hora de dimensionar un compresor. Tenemos por aquí los datos de los compresores, fíjense, está dentro del rango. Están los datos técnicos, la información,
Ok, nivel sonoro, todo. Documentos de los compresores. Perfecto. Y bueno, algunos videos de formación, clases de formación. Así que en este caso, si pongo una temperatura de condensación a 40, me sirve el primero. Si lo pongo a 45, ya el primero no me daría y tendría que agarrar el segundo, aunque el segundo ya tendría un poco más del 20% por encima de lo que se necesita. Entonces hay que ver. También se puede consultar los software de otros fabricantes a ver si ellos se acercan más a los datos que yo realmente necesito. Así que chicos, les invito a que descarguen este software, lo vean, lo analicen y puedan comenzar a jugar con las variables. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en el próximo tutorial. Recuerden, por favor, suscríbanse, activen la campanita, denle like al video. Y toda la información de contacto lo pueden buscar en la caja de descripción, nuestra página, todo lo que necesiten saber o quieran preguntar, también pueden consultarlo haciendo las preguntas respectivas en el video y pues con todo gusto le vamos a responder. Así que nos vemos en el próximo.